Tema, vamos a hablar sobre la salud digital y para eso convocamos en lo personal a mí, alguien muy especial. Sí. Queríamos hablar de este tema y justo, bueno, salió una nota en El Cronista, Sí, pero el entrevistado, el interlocutor de esa nota sí. lleva mi mismo No apellido. te puedo creer. Sí, es médico, es especialista en salud digital. Sí. Se llama Julio Harris. Que dirás, tiene algo que ver con Hernán Harris, con Kamala Con Harris. Julio, lo que le dieron haber gastado este mes. No, tremendo, tremendo. Vamos a preguntárselo a él. Pero bueno, da el orgullo que es mi hermano. Ok, a Entonces, ver. pero vamos a hablar con él. ¿Está en línea? Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Hernán? ¿Todo Arancha, bien? ¿cómo están los dos? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto molesta a un Julio que lo carguen con todos los chistes de Julio? No pasa nada. Te llenan, obviamente, te llenan el WhatsApp de memes, pero bueno, ya uno lo toma y hay algunos que son muy graciosos. ¿Coleccionas los más originales? No, la verdad que no. Pero los que están buenos los reenvío a otros grupos, eso es verdad. Muy bien. A otros Y- Julios. Ojo que se puede desvirtuar la nota y arrancamos sí. con esto y No, seguimos con tremendo. esto, ¿eh? No, Se termina por lo que vinimos a hablar. tal cual. Es raro entrevistar a un hermano, pero es un placer. Seguramente, y además es más raro todavía esto de la salud digital. Sí. ¿Nos puedes explicar, no sé, a todos de qué se trata esto? Sí, claro. En realidad, yo estoy desde el año 2008 en la gestión pública, Sí. entre el Ministerio de Salud de Nación y provincia, trabajando en esto que es salud digital, que es un poco la sumatoria de lo que ustedes habrán escuchado hablar de telemedicina, Sí, de tecnologías aplicadas a la salud, sí. en fin, de digitalización de sistemas. Sí, Por ejemplo, hoy están todas las clínicas digitalizando el tema de las imágenes. sí. Cada vez más vemos menos papeles, hay historias clínicas digitales. Se está tendiendo a la despapelización de Sí. los centros de salud, lo cual es muy bueno, no solamente por el tema ecológico, sino porque los médicos estábamos acostumbrados, o los hospitales, a acumular habitaciones enteras de papeles, Claro. un poco como lo que pasa en el Poder Judicial o que lo que Lo pasaba, mismo, porque sí, ahora claro. también está digitalizado, Sí. donde hay expedientes, historias clínicas que se acumulan ahí y nadie las lee, y Ujú. vuelve el paciente y se arma otro papelito donde no sabemos nada de lo que tiene el paciente y volvemos a pedirle todo de nuevo los estudios y así gastamos un montón de dinero. Entonces, la salud digital no solamente es muy inclusiva, porque lo que nosotros hicimos desde el Ministerio de Salud en su época, en 2014, fundamos Ujú. Cibersalud, se llamó. Sí, Ahí empezamos a conectar todos los hospitales de la República Argentina con los principales centros de referencia. Léase Hospital SAMIC de Florencio Varela, el Hospital El Cruce, sí. el Hospital Garraham para niños, el Hospital Posadas, que es el Hospital Nacional. ¿Y estaban Y todos después interconectados los- ahí, alrededor de, digamos, Claro, del territorio del país? estamos todos conectados, no solamente para lo que es una consulta sincrónica que se llama, es decir, en el momento, al mismo momento. Por Sí. ejemplo, nosotros hicimos en el año 2012 una consulta donde teníamos 2 embarazos gemelares muy complicados en la maternidad de Tucumán, Sí. que corría riesgo de vida los dos chiquitos, y los conectamos en tiempo real con un ecógrafo con el Servicio de Salud Fetal del Posadas. Entonces, Bien. los 20 cráneos del Posadas, mirando la ecografía y Wow. analizando la paciente a distancia en tiempo real, obviamente hicimos retirar a la paciente y a su marido, y hicimos un ateneo y se resolvió qué se hacía con esos chiquitos, y con la suerte de que ambos embarazos gemelares tuvieron buena resolución y vivieron los 4. Ujú. Entonces, Eso propone, digamos, rapidez y una interconsulta entre muchos médicos, digamos, No, te permite acceder a las historias Clínicas, clínicas desde cualquier claro. lugar y todos salvar vidas claro, y todos rápidamente, en o tiempo, actuar ¿no? rápidamente, ¿no? exactamente, y es inclusivo porque vos tenés conectividad con lugares remotos donde no tienen llegada a especialistas médicos, y vos le estás brindando, no sé, un especialista en el Hospital del Cruce en trasplante, por ejemplo, hepático, que se conecta
con un hospital de Jujuy, y entonces ese paciente que va a ser trasladado por avión a sanitario, previamente se evalúa todos los estudios que estén en orden, que no haya nada que falte, y entonces ese paciente llega y puede ser, cuando obviamente está el órgano disponible, ser trasplantado. Entonces hay lo que se llama, eso es telegestión. Sí. Hay una telecapacitación, que es que todos los enfermeros y personal de salud, desde los lugares más remotos, puedan capacitarse con la última información y con el último curso, y estar actualizados, estén aquí en Buenos Aires, en Córdoba o en cualquier provincia de la República Argentina. Julio, te hago una pregunta. ¿Cómo logras o cómo trabajan ustedes para no perder ese vínculo médico-paciente que te permite el face-to-face, ¿no? O sea, la presencialidad. Exacto. Esta es buena la pregunta que haces, porque es una de las cosas que se cuestionaron en un principio. Generalmente, casi todos los pacientes, en primera medida, tienen una consulta con un médico, que ese médico pide una segunda opinión a través de la videoconsulta. Bien. Pero está buena la pregunta que hace Arantxa. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia comienza a existir la teleconsulta médica por primera vez sin una consulta previa. Entonces, esto que explotó realmente en el 2020, no solamente a nivel público, sino a nivel privado, han salido y han proliferado un montón de empresas que están relacionadas con prepagas u obras sociales, en donde ofrecen ese servicio, ofrecen el servicio de poder evacuarte la duda que en un primer momento vos tenés, para después derivarte sí o no a un médico presencial. Claro, porque hay cosas que deben requerir, sobre todo en medicina, un examen físico por parte de un especialista, ¿no? Más allá de que las fotos y la videollamada ayuda, entiendo que el criterio que uno tiene que usar para decir sí o no a una guardia o a una visita presencial, ¿no? Implica que hacerse a lo mejor un autoexamen o enseñar a los médicos a cómo tienen que indicar, hacer un autoexamen al paciente para que... Una evaluación. Claro, una evaluación, ¿no? Mirá, hay una cosa que es estadística, ¿no? Y esto es información y no una opinión personal. Vos, cuando tenés un centro de atención primaria, léase hospital de atención primaria o salita, vos evacuás el 90% de las consultas. Claro. Solamente el 10% va a un hospital de tercer o cuarto nivel. En el caso de las videollamadas también se vio que cuando vos tenés esa primera teleconsulta, entre un 80 o 90% lo solucionás en el momento, y el resto sí lo derivás a un especialista. Con lo cual, en esta coyuntura de pandemia de COVID-19, el hecho de que la gente no se acerque al hospital, no se aglomere en un centro de salud y pueda a través de la teleconsulta evacuar dudas que tal vez la hubiesen llevado a ir al hospital, es muy bueno. Eso para la salud pública hoy es muy bueno. Ahora, Julio, ¿cómo estamos? Vamos a, digamos, no compararnos con el resto del mundo, digamos, en la región. ¿Cómo está la Argentina en este tema? ¿Está avanzado? ¿Está quedado? Y por otro lado, si se necesita muchísima inversión para empezar a lograr resultados importantes en esta materia. Mira, nosotros estamos bien. Se está invirtiendo en este país desde el año 2012, donde se firmó un convenio marco en esa época entre el Ministerio de Salud de Nación y Planificación. A partir de ahí se empezaron a comprar equipos, se les dio a los hospitales equipos para que pudieran estar conectados, se los capacitó, y desde ese momento hasta esta parte donde cada vez más se está perfeccionando desde el Ministerio de Salud de Nación y de Provincia el llamado tablero de datos,
en donde hoy todos los organismos provinciales permiten distinguir los casos fatales con las enfermedades preexistentes, observar la evolución del porcentaje de positividad de las muestras realizadas, analizar los índices de mortalidad segmentados por provincias, por género y por grupo etario. Es decir, tenés un tablero de información muy interesante que le brinda al ministro de Salud de la provincia, de la nación al intendente a cargo, la posibilidad de saber cómo manejarse y saber cómo vienen sus números. Hacer más efectivos los recursos, o sea, política pública basada en evidencia científica, que es lo que debería hacer todo el mundo, ¿no? O sea, es como se deberían hacer las políticas públicas justamente para atender las necesidades reales de la gente, respaldadas por datos, y esos datos los arrojan lugares, digamos, como el tuyo, que puede rescatar ese tipo de datos, ¿no? Exactamente, y te digo un dato más. Hoy el sector público se está nutriendo de herramientas que ofrecen las empresas privadas, digamos, como para aportar y robustecer el sistema informático digital de salud del Estado. En este caso hay proyectos, no sé, para las recetas digitales. Vos viste que hoy todas las recetas se mandan por WhatsApp con emergencia COVID arriba. Emergencia COVID, claro. Entonces hoy ya hay una empresa que tiene su receta digital homologada con las mandatarias que trabajan con las farmacias. Hay empresas que tienen una suerte de seguimiento del paciente, por ejemplo, una que está trabajando en Chile, donde vos llegás a Chile y te hacen todo un seguimiento a través de una aplicación con georreferenciación de dónde estás, para ver que estés guardando la cuarentena. En fin, hay una serie de mejoras que se toman de la industria privada que están buenas. Julio, y para ir cerrando, se nos termina el tiempo, pero toda la implementación de este sistema, por ejemplo en telemedicina, ¿no? ¿Importamos tecnología de algún país o tomamos como referencia algún país? Mirá, nosotros, sí, claro, está todo inventado, Hernán, en el mundo en relación a esto, y nosotros vamos tomando buenos ejemplos. Acá te diría que en Sudamérica los que llevan la delantera son Colombia y México. Y Chile ha crecido mucho en este último tiempo, y bueno, y nosotros estamos desde el año ya 90 y pico trabajando en soluciones para la telemedicina. Hay un montón de anécdotas que no da el tiempo para contarte, pero que sobre todo el pionero fue el Hospital Garrahan, que empezó con un fax a hacer la segunda opinión médica. Así que imagínate que desde esa época estamos trabajando en esto. Y bueno, la verdad que el tema de la pandemia aceleró. Para concluir, te diría que fue lo que hizo que esto se desarrollara muy rápidamente, que todas las cabezas estén pensando en soluciones para la gente, en este caso de la pandemia, ¿no? Excelente, Julio. Te queremos agradecer mucho esta comunicación con Efecto Mariposa. Después me vas a retar en privado por ser mi hermano mayor si hice algo malo o algo bien. No, estupendo. Un lujo tenerte, Julio. Favor. Un placer, gracias a ustedes, y yo siempre los escucho y sale muy lindo el programa, así que los felicito. Gracias, un beso. No podía decir otra cosa. Obvio. Sale mal. Obvio. ¿Es el dueño del perro? ¿Este es el dueño del perro? ¿Es el dueño del perro que yo conozco? No. Ese es otro hermano. Otro hermano. Perfecto. Del perro que quedó sin las patitas atrás. Sí, no. Le iba a pasar una factura, digo, ¿cómo puede ser que te vayas? Digo, de repente me dejes al perro. No. Él me dejó otro perro en algún momento, pero es otra cosa. Es familiar el tema. Es otra historia.